Este video es algo así como un resumen de mis experiencias y cosas que aprendí en mi primer bazar. Empecé a prepararme para el bazar con un poco más de un mes de anticipación porque necesitaba el tiempo tanto como para preparar todos los productos que llevaría, como también prepararme mentalmente. Estas cosas ya sé que me cuestan mucho trabajo por toda la energía que requieren para lidiar con los factores sociales y también sensoriales. Me emocionó mucho cuando encontré un bazar que, aparte de tener buenos reviews, también tenían todas sus fechas planeadas por adelantado. En el tiempo de preparación de mercancía, yo creo que vi y leí toda la información sobre bazares existente en internet, en inglés y en español. Me gusta estar preparada con todos los posibles escenarios, ya que así no me tomarán tan desprevenida. En uno de los videos mencionaron que tenías que llevar la mercancía necesaria para sacar lo que te costó rentar el espacio, más un cierto porcentaje extra de lo que querías ganar de manera objetiva. Entonces eso es lo que hice. Me puse la meta de sacar al menos lo que me había costado y llevé como, un 15% de productos extra por si se vendía más. Mi meta era baja porque la verdad nadie me conoce y no creí vender tanto. Mi objetivo principal con ir al bazar era darme a conocer e ir poniendo mi nombre en el mundo y no perder dinero. Ya si salía algo extra, pues en mi opinión era un logro. Dividí mis tiempos de manera que desarrollaba un producto por semana y, a pesar de que tuve muchas crisis de salud mental y física en todo este periodo de tiempo de noviembre, logré hacer todo lo que me propuse y tenía todos mis productos listos para el bazar. No sé cómo rayos le hice para sacar la energía de terminar todo. Ahí saqué fuerzas de no sé dónde. Al final me fui preparada con todas las cosas que me habían recomendado en toda la información que encontré. Todo así súper preparado y organizado, según yo. Pero a la hora de la hora las cosas nunca salen como te las esperas. Algo que estuvo padre de vender mis productos físicamente fue poder ver las reacciones de la gente ante mis productos. Porque al solo publicarlos en línea, mi mente ansiosa se había fabricado que la explicación de que no logro vender es porque a la gente no le gusta lo que hago. Pero creo que en realidad, o quiero creer, es porque lo que hago no lo ve la gente, no les llega. También me pude fijar en los comentarios y preguntas que hacían sobre mis productos, dándome una mejor idea de lo que quería el público de ese bazar en específico. Como, por ejemplo, hacer productos relacionados con perritos, ya que el bazar era en un parque y la gente va con sus perritos. Y cosas por el estilo. Así como también pude ver cuáles productos les interesaban más y por qué. Algo que noté es que es una buena idea tener un producto que sea muy llamativo a la vista. Como por ejemplo, yo tenía jabones al frente de mi stand y se acercaban muchas personas preguntando por ellos. Las personas se acercaban no comprando los jabones necesariamente, pero se les antojaban para comer y se acercaban por el interés. Ya estando en el stand empezaban a ver mis otras cosas, que tal vez son productos más pequeños o no tan llamativos de lejos, pero de precios más baratos. Entonces se acercaban por los jabones y se llevaban otras cosas, lo cual me trajo varias ventas. Otra cosa que me funcionó bien es que mi tarjeta de presentación no es como tal una tarjeta de presentación. Es una mini lámina de stickers que tiene un código para escanear con mis datos de redes sociales y mis tiendas. Una vez leí un libro sobre marketing que decía
que tu tarjeta de presentación tenía que ser algo relacionado con tus productos y que la gente no quisiera tirar. Ponían el ejemplo de una tarjeta de rallador de queso para una empresa de quesos y el rallador tenía los datos anotados. Entonces es algo que la gente no quiere tirar y les recuerda tu producto. Cada que lo ven van a pensar en tu tienda. Y de ahí fue donde tomé la idea de hacer esta mini lámina. También ayuda ofrecer promociones, pero solo una a la vez porque si no la gente se abruma. Por ejemplo, tenía una promoción que en la compra de 100 pesos se llevaban una lámina de stickers navideños gratis. La gente se acercaba por los stickers navideños y terminaban llevándose unos aretes para poder obtener la lámina y cositas así. Al final del primer día logré mis metas al doble de lo que había esperado. Entonces creo que los resultados fueron bastante positivos. Y definitivamente sí volvería a este bazar en específico. Así como también me quiero animar a hacer otro tipo de eventos durante este nuevo año. Seguir intentando cosas. Estoy orgullosa de las cosas que logré y creo que esa es la ganancia más grande que obtuve. Y ya se volvió cursi el video. Entonces ya lo voy a dejar ahí. Gracias por ver y nos vemos en la próxima. Y bueno, también agradecer mucho a las personas que me estuvieron apoyando en el bazar, tanto moralmente como comprando cosas.